Hace unas horas, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la emisión de licencias generales para permitir ayuda humanitaria a los afectados por los terremotos en Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros aclaró que estas operaciones, que no eran posibles por el llamado Reglamento de Sanciones contra Venezuela, podrán ahora realizarse a partir de ahora y hasta el 23 de octubre. La medida acompaña a otra que autoriza a organizaciones no gubernamentales a interactuar con el gobierno para realizar proyectos humanitarios, y dijo que se podrán procesar pagos en Estados Unidos desde terceros países para labores de socorro, entre otros detalles que entregó este informe o esta notificación del Departamento del Tesoro estadounidense. Hay que hablar de todo ello, es importante, por ello me acompaña y le agradezco mucho a Francisco Rodríguez que esté esta noche con nosotros. Él es profesor ahora, profesor de la Universidad de Denver, investigador también del Center for Economic and Policy Research. Francisco, gracias por esta oportunidad. Dime cuánto o qué tanto esta emisión de licencia en la práctica flexibiliza ese cerco que tiene Venezuela de sanciones en un momento como el de ahora, tan difícil y tan apremiante. Sí, bueno, ciertamente ayuda en algo, y Venezuela además ha estado en medio de un proceso de flexibilización de sanciones desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, en un clima de relaciones que han mejorado bastante con el gobierno de Estados Unidos. Entonces se han emitido varias licencias que permiten al Banco Central, a Petróleos de Venezuela, al gobierno de Venezuela entrar en actividades, pero sin embargo sigue habiendo un marco de restricciones, y por lo tanto todas las operaciones tienen que estar autorizadas, y las labores de rescate asociadas con terremotos no estaban autorizadas. Y por lo tanto, o sea, las transacciones en general están prohibidas a menos que sean explícitamente autorizadas. Entonces, esto las permite, y eso en general lo que permite es que se hagan transacciones con el gobierno venezolano, por ejemplo, que se den donaciones al gobierno venezolano, o que el gobierno venezolano pueda comprar equipos, adquirir equipos. Sin embargo, lo que de todos modos sigue siendo un panorama muy complejo, es lo que se debe al llamado problema de sobrecumplimiento, que es que siempre que hay un régimen de sanciones, las instituciones financieras internacionales son muy lentas procesando pagos que tienen que ver con el país, y esto dificulta la labor de las organizaciones humanitarias. Bueno, entonces lo que anticipa sea el desarrollo en la práctica de esta licencia general es más lento quizá, menos efectivo y con mucha cautela por parte de los bancos. Sí, efectivamente, eso es lo que nosotros hemos visto. Por ejemplo, en el caso de Siria, en el 2023 hubo una licencia muy similar, incluso terminó siendo mucho más amplia, pero al mismo tiempo nosotros vimos que a pesar de las licencias, las instituciones financieras muchas veces no estaban procesando transacciones, porque las instituciones financieras lo que tienen es miedo de que el Departamento del Tesoro les diga, bueno, pero ustedes procesaron un pago que fue un pago que fue a parar o que ustedes no habían confirmado con suficiente certeza que no iba a ir a parar a manos de personas allegadas al régimen. Y lo que pasa es que cuando las instituciones financieras se enfrentan con esto, lo que terminan decidiendo es, bueno, es muy costoso para nosotros hacer esta verificación transacción por transacción, entonces mejor no las procesamos. La realidad es que en este momento hay que preguntarse ¿por qué es que Venezuela tiene un régimen de sanciones todavía, dado que el gobierno del presidente Trump dice que tiene muy buenas relaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez, que el gobierno de Delcy Rodríguez ha estado llevando a cabo aparentemente todas las reformas que le pide la administración Trump? Ciertamente es un gobierno que no es democrático, no es un gobierno que está electo, pero hay muchos gobiernos que no son democráticos, que de todos modos no tienen regímenes de sanciones encima. Y la realidad es que estos regímenes de sanciones tienen efectos económicos, efectos que hacen muy difícil Claro. reaccionar ante emergencias tales como esta. En particular, no tanto para el gobierno, porque cuando el gobierno tiene una licencia, entonces el gobierno va a un banco con esa licencia y el banco le procesa la transacción. Tiene más que ver con las organizaciones no gubernamentales, que muchas veces les es muy difícil hacer trabajo y movilizar recursos para llevar a cabo las labores inmediatas en las que tienen que involucrarse. Entonces, Francisco, por el tamaño de esta emergencia que estamos dimensionando conforme pasan las horas, ¿no debería levantarse más este cerco en un acto humanitario, incluso a la luz de la fuerte apuesta que ha hecho la administración Trump desde que extrajo a Nicolás Maduro y Cilia Flores a principios de año de Caracas?
Pregunto. Sí, yo creo que en este momento hay razones muy fuertes para levantar todas las sanciones económicas a Venezuela. Si el gobierno de Estados Unidos quiere seguir manteniendo las sanciones como un arma de negociación, siempre puede volver a imponerlas. Siempre puede, si el gobierno de Bessie Rodríguez no cumple con sus compromisos, siempre se pueden volver a imponer sanciones. Pero en este momento son un obstáculo y un impedimento a la recuperación, a la construcción del país. Además, hay otros temas que tienen que ver con cosas que caben dentro de la rúbrica general de sanciones, pero que es importante detallar. Venezuela todavía no tiene acceso, por ejemplo, a los recursos que tiene congelados en el Banco de Inglaterra, que son 5.000 millones de dólares, a recursos que tienen bancos en Portugal, otros 1.000 millones de dólares, los derechos especiales de giro. Por ejemplo, Ecuador en 2016, cuando enfrentó un terremoto, justamente lo que hizo fue pedir un préstamo del Fondo Monetario Internacional bajo lo que se llama el instrumento de financiamiento rápido. Esos son instrumentos a los que Venezuela debería tener acceso en este momento y que van a ser necesarios, porque aquí una cosa es el rescate, ¿no? Claro. Las labores de rescate. Y eso es algo que se está lidiando, bueno, con lo que se tiene y con la ayuda que prestan a otros países. Pero después tú tienes el tema de reconstrucción. Estamos hablando de miles de edificios, estamos hablando de gastos que se están estimando, pérdidas que se están estimando en alrededor de 5.000 millones de dólares. Tú vas a necesitar una movilización de recursos masiva para llevar eso adelante y eso va a ser muy difícil hacerlo dentro de un régimen de sanciones. Bueno, pues la respuesta es sí, y ya nos acabas de dar un importantísimo argumento en relación con por qué urgiría en algún momento, más pronto que tarde, levantar de pronto este cerco humanitario. Es una situación realmente muy, muy delicada la que se está viviendo allá, y por eso era muy importante hablar de cuánto realmente este anuncio en la práctica ayuda o no. Francisco, un gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de entender mejor esta noticia. Buenas noches. Igualmente, gracias a ti por la invitación.